Vamos a empezar nuestra sesión el día de hoy de la pregunta diaria. ¿Listo? Entonces, para todos, recuerden pues que lo que estamos realizando es todos los días una pregunta diaria. Lo que se hace en esa pregunta diaria, bueno, no es la pregunta diaria, sino la sesión diaria que contiene 10 preguntas y entramos a analizar un poquito de cómo se lee la pregunta, estrategias y demás que pueden ayudarnos. ¿Listo? Yo creo que ya podemos dar inicio. Les estoy presentando aquí una página que se llama RNNCLEX. RNNCLEX es una plataforma que es un producto de enfermera en Estados Unidos. Para los que ya hacen parte de enfermera en Estados Unidos, saben que cuentan con un curso que contiene guías, videos, y algunos de enfermera en Estados Unidos cuentan con unas tutorías o unas mentorías personalizadas. Sin embargo, hay unos que ya entraron hace un tiempito y no cuentan, por lo tanto, pues también por parte de enfermera en Estados Unidos les estamos ofreciendo un paquete de tutorías o mentorías para que le pregunten a Alejandro en su canal de WhatsApp por si están interesados. Para los que no, para los que son nuevos, RN NCLEX es un producto de enfermera en Estados Unidos que se encarga de estudiar el NCLEX. Además de eso, pues les va a presentar diferentes recursos como guías, diferentes tipos de test y evaluaciones que les ayudan muchísimo en la aprobación de su examen. Uno de esos tipos de exámenes es la competencia diaria. La competencia diaria cambia todos los días, son 10 preguntas diarias generales, es decir, que aparte del trabajo que tienen ustedes en el día a día, les dejamos 10 preguntitas. Estas 10 preguntitas se las dejamos con el fin de cómo también entrar a revisar, perdón un segundito que me están pidiendo aquí el link, de entrar a revisar, listo, de entrar a revisar como contenido de manera general. Digamos que ahorita ustedes entran a ver cositas muy específicas, empiezan a ver pues los temas como muy por categorías, ¿cierto? Ven maternidad, ven adulto, ven niño, y esta parte se los testea de manera general. Entonces, pues les ayuda muchísimo a subir sus porcentajes cuando llegan a ese punto y también les va ayudando mucho a adquirir el conocimiento. Entonces, vamos a dar iniciar a nuestra competencia. Cosas claves que siempre les digo en el momento que estamos revisando esto es la manera en que ustedes leen es súper prioritaria, ¿sí? Entonces acá veamos que hay una enfermera quien está reforzando la educación de un cliente acerca del albuterol, un inhalador, ¿cuál instrucción debe incluir la enfermera? Entonces, ya con esto, yo tengo que buscar una palabra clave, chicos. Una palabra clave de todo esto. La anatomía de esta pregunta es que la primera parte de la pregunta es el contexto. Es decir, que me puede dar datos clínicos muy relevantes o datos que no me van a servir para nada. El NCLEX suele jugar con eso, ¿listo? Pero hay que tener en cuenta que lo único que hace parte de la pregunta es después del punto, ¿cierto? Con esta pregunta de WH, ¿cierto? Entonces, ahí es lo que tengo que entrar a buscar, qué es lo que el NCLEX quiere que yo responda, cuál es esa palabra clave. Cuando me dicen instrucción, ¿cierto? Yo ya sé que es un sinónimo o que hace parte de la educación. Y eso hace la diferencia. Si aquí me dijera prioritario, ¿cuál paciente atiendo primero? Sé que es una pregunta de prioridad. Si me hablaran de seguridad del paciente, entonces tengo que entrar a mirar. Entonces, des en cuenta que lo que quiere este examen definitivamente es que ustedes le den toda la seguridad al paciente, pero que hay diferentes maneras de dárselo, ¿no? A través de la educación, a través de la priorización, entonces esto es lo que necesitamos identificar en una pregunta. Nuestra palabra clave aquí es instrucción y sé que también es una pregunta que busca una respuesta positiva. ¿Por qué? Porque me dice que instrucción debe incluir, ¿sí? Incluir quiere decir que busco una respuesta positiva. Diferente cuando tengo una respuesta negativa y yo podría decir, y la pregunta me podría decir, ¿qué instrucción requiere seguimiento?
Eso quiere decir que algo de lo que le dije al paciente o que el paciente me está volviendo a decir a mí está mal. ¿Listo? Eso como para que entendamos un poquito lo que el NCLEX quiere. Entonces, una enfermera está reforzando la educación en un cliente acerca de usar el salbutamol. ¿Cuál instrucción debe incluir la enfermera? Como, ¿listo? Mueva su cabeza hacia atrás, hacia adelante mientras inhala. B, exhale inmediatamente después de inhalar. C, cierre su boca alrededor de la pieza bucal. O D, tome 3 respiraciones mientras deprime el canister, ¿cierto? Hablemos un poquito del albuterol y vayámonos a que el albuterol es un medicamento, ¿cierto? Es un beta-2 agonista que agoniza los receptores beta-2, generando ¿qué? Broncodilatación. Y este es el mismo salbutamol, albuterol es el mismo salbutamol, y es el medicamento de primera respuesta en el asma porque es un medicamento de acción rápida. ¿Listo? Ojo porque no es selectivo, entonces también lo que puede llegar a hacer es agonizar los beta 1 y por lo tanto generar taquicardia. ¿Listo? Por eso tenemos que ser también muy cuidadosos con sus dosis. Eso lo tengo claro. Ahora me están diciendo que cuál es la manera apropiada de administrar este medicamento. Si inclina la cabeza hacia adelante mientras inhala, ¿sí? Si exhala después de que inmediatamente se ponen y exhala inmediatamente después de haber inhalado el medicamento. Si cierra su boca a través de la pieza bucal, de la pieza bucal del inhalador, o si toma 3 respiraciones mientras deprime el canister. Vámonos con la última. Tomar 3 respiraciones, esto significa que yo lo voy deprimiendo y voy haciendo esto. Está mal. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la manera adecuada de administrar un medicamento a través de un inhalador? Inhalación profunda, es decir, deprimo el canister, inhalo y sostengo 5 o 10 segundos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el medicamento pues sea absorbido. Entonces esta está completamente mal. Girar la cabeza o inclinar la cabeza hacia adelante mientras inhala también está mal. ¿Por qué? Porque la manera adecuada de administrar un medicamento es con la cabeza totalmente recta, incluso un poquito hacia atrás estaría bien, pero la cabeza hacia adelante no me va a ayudar en una administración mejor del medicamento. Exhalar inmediatamente después de inhalar. Va muy de la mano y esto es algo también, chicos, que es estrategia. Busquen si son respuestas parecidas. Si son respuestas parecidas, no es la correcta. Exhalar inmediatamente de inhalar es muy parecido a esto, a la opción D, porque en la B y la D el paciente no está inhalando, ¿cierto? Y no está generando esa inhalación profunda y lenta que buscamos. Entonces descarto la B y la D por lo mismo. Y me quedo con la opción C, que es cierre su boca alrededor de la pieza bucal. Lo que se busca es hacer un sellado total con la boca, precisamente esperando administrar lo máximo del medicamento y que no salga absolutamente nada. Entonces esto se hace solamente con la administración adecuada del medicamento. Cerrar la boca alrededor de la pieza bucal. Bien, hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Váyanme colocando por aquí mensajitos si van quedando preguntas, si les dan pena desbloquear los mensajes, yo por aquí voy viendo, ¿listo? Bien, vamos con esto. La enfermera está hablando con el padre, ¿sí? La enfermera está hablando con un padre quien está sollozando fuertemente al lado de la cama de su infante, quien acaba de nacer con un onfalocele. El padre dice que él no puede creer que su bebé naciera de esta manera, que él está seguro que morirá. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones por la enfermera es más apropiada? Miren esta pregunta y miren lo larga. No se acostumbren a las preguntas cortas porque no es la naturalidad del NCLEX. Esta es la naturalidad del NCLEX, que sean un poquito más largas. Entonces acá nos está dando un contexto y es que está el papá, ¿cierto? Está llorando, está diciendo que pues el niño porque nació así, que no puede creerlo y que él está seguro que se va a morir. Ese es mi contexto, ¿sí? Como el chisme, eso es lo que yo sé.
Ahora, ¿qué quiere el NCLEX? Saber cuál afirmación de la enfermera es más apropiada. Cuando hablamos de cuál información, hablamos de un tema que también le encanta al NCLEX y que no solamente lo pregunta en salud mental, sino que lo suele preguntar mucho y se llama la comunicación terapéutica. Para el NCLEX es muy importante que usted le hable al paciente no solamente de manera amable, sino de manera terapéutica. Porque muchas veces, si yo hablo con ustedes y les digo, no se preocupen, yo sé que van a pasar el examen, eso, sí, es hablarles de una manera tranquila, es darle calma a ustedes, pero no es terapéutico. No es terapéutico porque yo les estoy dando una falsa tranquilidad. Les estoy diciendo, ustedes van a pasar el NCLEX y yo no sé si lo vayan a pasar. Eso mismo pasa con la comunicación terapéutica. ¿Listo? Entonces, veamos ejemplos de la comunicación terapéutica. A propósito, tenemos videos de tema, o sea, videos como esto, como comunicación terapéutica, estrategia, en nuestro canal de YouTube. Yo salgo, Aleja también, dando clasecitas, entonces por favor síganos. Son clases de 15, 20 minutos que también les ayudan muchísimo. Entonces, veamos la primera opción. No se preocupe, estas cosas pasan todo el tiempo, su bebé va a estar bien sin ninguna intervención. B, yo entiendo que usted esté molesto, esto es algo serio, pero este tratamiento puede, esto tiene tratamiento, se puede reparar el enfalocele, yo voy a darle un excelente cuidado a su bebé. La opción C, yo sé que esto se ve mal, pero no salte a estas conclusiones. We'll see vamos a ir viendo cómo va. Y la D, yo entiendo que usted puede estar molesto, ¿a usted le gustaría sostener a su bebé mientras él está aquí? Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? La comunicación terapéutica. No se preocupe, ojo, palabra prohibida. No existe en la comunicación terapéutica. No se preocupe, todo va a estar bien. Es dar tranquilidad falsa. Yo no me encargo de dar tranquilidad falsa a mi paciente. Lo que yo me encargo es de darle un principio ético, fidelidad, ¿cierto? Entonces, ser fiel a lo que está pasando, la veracidad, otro principio, ¿cierto? Ser veraz con la información que yo doy. No se preocupe, sí, preocúpese, obvio. ¿Quién no le va a preocupar? ¿Le va a ir bien? Seguramente sí, pero no lo tengo totalmente, no lo tengo 100% claro. ¿Va a estar bien sin ninguna intervención? No, ¿cierto? ¿Qué es el onfalocele? No hemos hablado del onfalocele. El onfalocele es la protrusión, ¿cierto? La salida de los órganos gástricos que se da a través del ombligo y que tiene una protección de un saco, ¿cierto? Del saco de, se me fue este saquito, de un saco de peritoneo. Ahora, al NCLEX le encanta comparar el onfalocele con la gastroclisis. La gastroclisis es muy parecida, solamente que se diferencia onfalocele con gastroclisis, de que la gastroclisis, la salida no es por el ombligo, sino es por un ladito del ombligo, y además de eso, no tiene una cobertura, está totalmente expuesto. En los dos, chicos, yo sé que no tiene que ver con el tema, pero son cositas que les voy diciendo para que tomen notica. En los dos, que es importante, cuidarle al paciente el riesgo de infección. Entonces, siempre, igual que cuando veíamos el mielomeningocele, siempre mantenerlo cubierto con gasas húmedas y tibias. Húmedas para que precisamente no se pegue, no se deshidrate, estériles para que no se infecte y tibias también por el proceso de termorregulación. ¿Listo? No estoy viendo preguntas. Si van habiendo preguntas, por favor, déjenmelas, que la idea también es irles contestando. ¿Tiene remedio? Sí, tiene tratamiento. ¿El tratamiento cuál es? La cirugía. ¿Listo? Entonces, por lo mismo, va a estar bien sin intervención, está mal, porque el niño va a requerir sí o sí cirugía. ¿Listo? No va a pasar que un milagro le introduzca los órganos al niño. Ve, yo entiendo que esté molesto, sí, estoy en una posición en donde soy empático. Esto es ciertamente serio, pero el tratamiento puede reparar un onfalocele y vamos a darle un excelente cuidado a su bebé.
soy empático, soy veraz, tiene tratamiento, ¿sí? No le aseguro ni le doy falsa tranquilidad a decirle que todo va a estar bien, sino que le digo que voy a hacer todo lo que yo puedo hacer y eso está bien. Entonces, esta es una respuesta terapéutica. Yo sé que esto se ve mal, pero no salte a conclusiones. Nosotros vamos a ver cómo va esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué está evitando? Los sentimientos del paciente. Está evitando hablar sobre lo que el paciente está diciendo. Y en la comunicación terapéutica, ¿qué busco yo? Siempre busco abordar los sentimientos del paciente. Así como busco que el paciente hable sobre sus sentimientos, también busco cómo ayudar a gestionarle esto. ¿Listo? Entonces, esta está mal. Yo entiendo que esté molesto, está bien, ¿cierto? Porque pues acá somos empáticos. Le gustaría sostener a su bebé mientras está aquí. ¿Qué está haciendo? Alimentando la idea de que el niño se va a morir. Entonces, esto es completamente pues no terapéutico. Además, pues resalta la idea del paciente en el que el niño se va a morir. Sí, tiene una probabilidad de morirse como cualquier persona que entra en una cirugía, pero tiene también mucha oportunidad de vivir. Entonces, no debo alimentar ese temor, sino que debo ayudar a enfrentarlo. ¿Listo? Muy bien. Un cliente con constipación crónica está seleccionando su comida. ¿Cuál opción es la mejor opción para promover un movimiento intestinal? Entonces hablemos, ¿cierto?, de la constipación y sabemos pues que es esa dificultad en la eliminación de las heces fecales. Se ve mucho en el síndrome de colon irritable, también varía en el síndrome de colon irritable con diarrea. Muchas veces predomina la constipación y cuando predomina la constipación siempre tengo que asegurarme de que el paciente haga 3 cosas: actividad física, consumo de agua y consumo alto en fibra. Entonces veamos acá qué tipo de comidas nos ponen: carne y papas horneadas, B, coles de Bruselas y una granola, perdona, un rollo de granos integrales, C, arroz blanco y pollo, D, un sándwich de jamón con sopa de tomate. Entonces, la carne no tiene alta cantidad de fibra, la papa tiene fibra, pero no tanta como, por ejemplo, lo tienen todos los granos que son integrales. Digamos que, ¿qué es la diferencia entre un arroz integral y un arroz no integral? Que el arroz integral tiene más cantidad de fibra que el no integral. Entonces, no es que sea más bajo en carbohidratos, no es que sea más bajo en cualquier cualquier otro macronutriente, sino que lo general es que contiene más cantidad de fibra. Y lo que busco, ¿cierto?, es la fibra. Igual, esos coles de Bruselas tienen alta cantidad de fibra. El arroz blanco, como les dije, no tiene alta cantidad de fibra. El pan, a menos de que habláramos de un pan integral, ¿cierto?, tampoco tiene alta cantidad de fibra. Por lo tanto, nos vamos con, siempre que vean un grano integral, sepan que tiene alta cantidad de fibra. Bien. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, chicos? Ok. ¿Alguien desbloqueó por ahí un micrófono? ¿No? Listo. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Masa del cordón umbilical que protruye por la vagina, nuestro contexto, ¿no? Entonces, si yo les puedo dar un consejo es, imagínense el contexto. Ustedes imagínense allá a la señora con el cordón umbilical por fuera de la vagina y entre más terrorífico y entre más el video se lo hagan, mucho más les va a ir bien porque es como si ustedes estuvieran ahí. ¿Listo? Entonces, en esto sí se vale mucho ser videoso. Entonces, vemos a esa mujer con el cordón umbilical protruido por la vagina. Nos dice que cuál acción la enfermera debe tomar inmediatamente. A, aplicar presión suprapúbica. B, hacer las maniobras de Leopold. C, hacer la maniobra de McRoberts. O D, asistir al cliente en la posición rodillas en tórax.
Resulta y pasa que hay una complicación, ¿cierto? Cuando la mamita está en trabajo de parto, y es que el cordón protruye. Esa protrusión del cordón nos va a llevar a un tipo de desaceleraciones y estas se llaman las desaceleraciones variables. Las desaceleraciones variables, es que no tengo aquí un lapicito, espérenme un momentico, les pongo por aquí un lápiz para explicarles mejor esto. Entonces, en mi monitoría fetal, perdónenme esas. En mi monitoría fetal me puedo encontrar con 3 tipos de desaceleraciones. Acá voy a encontrar las contracciones, acá voy a encontrar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué busco siempre en una frecuencia cardíaca fetal? Variabilidad. Estos movimientos, ¿cierto? Que se mueva esa frecuencia cardíaca y que no esté quieta. Tampoco tan variable, ¿cierto? Pero sí una variabilidad moderada. La contracción, ¿yo qué busco? Que cada vez que mi paciente tenga una contracción, la frecuencia cardíaca responda en espejo y se baje y se vuelva a subir inmediatamente. Esto se llama una desaceleración temprana. ¿Por qué se da la desaceleración temprana? Porque el útero, al generar la contracción, ¿cierto? Se contrae, como dice su nombre, y aprieta la cabecita del bebé que ya está encajada. Entonces, ¿qué genera? Una disminución del oxígeno. Eso es normal, hace parte de la fisiología del parto. Entonces, eso es lo que esperamos. Ahora, hay otro tipo de desaceleración que ya no es buena. Un segundito, les borro esto por acá. Y es que pasa la contracción, ¿sí? Pasa la contracción, no pasa nada acá y hay una caída y vuelve rápidamente. Esta, cuando se da justo cuando se acaba la contracción, se llama la desaceleración tardía. ¿Por qué se da la desaceleración tardía? Por hipoperfusión. Pues sí, por oxigenación baja placentaria. Entonces, ¿en qué tengo oxigenación baja placentaria? Por ejemplo, cuando tengo un aumento en las contracciones. Puede ser porque tiene muy rápida la oxitocina. Entonces, ¿eso qué genera? Pues que estén más seguidas y que el niño pues esté generando un tipo de sufrimiento. ¿Qué debo hacer? Parar la oxitocina, lavar con lactato, ¿cierto? Y dejar que pues disminuyan estas contracciones. También se puede dar en el síndrome cabaórtico, ¿cierto? La mamita, como precisamente la barriguita pesa, le oprime cava aorta y precisamente empieza a generar una hipoperfusión. Por lo tanto, colocó a la mamita del lado izquierdo, líquidos y salió. Pero hay una más grave, que son las que vamos a ver en esta pregunta, que son las desaceleraciones variables. Las desaceleraciones variables caen mucho y se demoran en subir. Se llaman variables porque se forma una V. No, mentiras, no se llama así por eso, pero para que se acuerden, variables. Estas se dan por 2 motivos. Por protrusión del cordón umbilical, listo, y se me fue el otro. Dios mío. Protrusión del... O porque el niño está presionando el cordón umbilical, ¿listo? O sea, por ejemplo, en un polidramnios, que no hay suficiente líquido, oligodramnios, perdón, no hay suficiente líquido amniótico, entonces el niño puede llegar a presionar el cordón. Ahí que se hace una amniocen... No, se me olvidó el nombre del procedimiento, pero lo que se hace es colocar a través del orificio vaginal solución salina tibia y eso genera un ambiente en el que el niño pues ya no va a ese soporte del líquido amniótico. Lo grave es esto, cuando protruye el cordón umbilical es una emergencia, genera una desaceleración variable y los pasos son claros en cualquier libro y en cualquier banco de preguntas. Primero, coloque al paciente o en posición de rodillas a tórax o en Trendelenburg. Cualquiera de las dos es posible. A la vez, alguien va pidiendo ayuda, ¿cierto? Con el guante, con la mano enguantada, intente sostener precisamente pues el cordón, ¿cierto? Hacia adentro. Líquidos y directamente va para cesárea, ¿listo? Aplicar presión
presión suprapúbica. Esa es la misma maniobra de McRobert. Y esa se da cuando hay una distocia y el niño viene de hombro. ¿Listo? Ahí es donde se hace esa presión suprapúbica, que es la misma maniobra de McRobert. O sea que la descarto. Las maniobras de Leopold ya sabemos que lo hacemos cuando ya el bebé pues está, necesitamos mirar el posicionamiento del bebé, dónde está la espaldita, dónde está la cabecita. Entonces, lo correcto aquí, ¿qué es? Asistir al paciente en posición de rodillas a tórax. Si se dan cuenta, la pregunta es súper cortica. La respuesta era muy fácil, pero les di un contexto que les ayuda muchísimo. ¿Listo? Porque esto de maternidad es súper clave para su NCLEX. ¿Alguna pregunta, chicos? Vayan anotando sus preguntitas. Cualquier pregunta que tengan es importante. Bien. Vamos por aquí. El síndrome de Rille casi no es tan conocido en Latinoamérica. La verdad, yo lo conocí cuando estudié para mi NCLEX. Entonces me dice, el síndrome de Rille es una complicación seria asociada con el uso de medicamentos de venta libre. Asociada con el uso de cuál medicamento de venta libre durante una enfermedad viral en niños. Resulta y pasa que hay un medicamento que está totalmente prohibido en los niños y que solamente se usa si tiene una patología. ¿Cuál es? El acetaminofén, el ibuprofeno, la aspirina o una combinación de descongestionantes con antihistamínicos. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Nadie? Aspirina. Muy bien. Entonces, el niño no puede consumir aspirina porque genera síndrome de Rille. ¿Qué es el síndrome de Rille? Es una encefalopatía aguda, ¿cierto? Con afección en el hígado que se da precisamente por el consumo de aspirina. ¿Alguien sabe cuál es la patología en los niños, en la única que se permite el consumo de aspirina? Eso también lo preguntan muchísimo. Entonces anótenla, por favor. La enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis que también genera un riesgo coronario de generar unas aneurismas en las coronarias y por lo tanto, pues se interpone el riesgo que el beneficio que el riesgo y por lo tanto es la única patología en niños que permite el consumo de aspirina. De resto, pues lo que va a generar es riesgo de síndrome de Rille. Por eso casi siempre se trata con acetaminofeno, con ibuprofeno, cualquier enfermedad que pues necesite ayudar pues con la analgesia del niñito. Bien. La enfermera está cuidando a un recién nacido con eritroblastosis fetal. La enfermera entiende que la enfermedad es caracterizada por ¿qué? A. Excesivas glóbulos rojos, que requiere una donación terapéutica de sangre. B. Incompatibilidad entre la sangre materna y fetal. C. Una excesiva cantidad en la circulación de células blancas. O D. Eritrocitos que empiezan a tomar la forma como un cycle, ¿cierto? Como un cycle es como una media luna y una hipoxia sensitiva. Y forman una hipoxia sensitiva. Entonces, ¿qué es la eritroblastosis fetal? Es el resultado cuando hay una incompatibilidad. ¿Cuándo se da? Cuando tengo una mamá, ¿cierto? Con una sangre que no es compatible con la de mi bebé. Casi siempre, y pues con la de mi pareja. Casi siempre se da cuando la mamá es RH negativo, el papá es RH positivo. ¿Qué puede pasar? Que la mamá genera unos anticuerpos anti-D que van a quedarse, ¿cierto?, en su cuerpo para el próximo embarazo. Es decir, que no le generaría eritroblastosis fetal al primer feto, sino al siguiente hijo, ¿listo? Porque esos anticuerpos quedan después de del primer contacto con ese RH.
Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer una inmunización. ¿Cómo hago esa inmunización? Administrando algo que nosotros llamamos el Resuman, ¿cierto? O la inmunoglobulina anti-D. ¿Alguien sabe en qué momentos del embarazo se administra esa inmunoglobulina anti-D o ese Resuman? A la semana 32 y a las 72 horas de nacer, a menos de que el niñito o la niñita nazca con la sangre negativa. Ahí no va a requerir inmunización la mamá porque pues no generó esos anticuerpos. Por eso es muy importante hacer esta inmunización para prevenir en los futuros embarazos esta eritroblastosis fetal. En sí, ¿qué es esa eritroblastosis? Pues que los glóbulos rojos, ¿cierto? Generan una lisis, una ruptura, y por lo tanto voy a tener complicaciones en el niño como anemia, ictericia. ¿Listo? Ahora veamos. ¿Excesivos glóbulos rojos? No, vimos que se rompen, ¿cierto? Esos excesivos glóbulos rojos se dan en la policitemia. Incompatibilidad entre la materna y la sangre fetal. Acabamos de verlo, ¿cierto? Eso es lo que precisamente pasa en esta eritroblastosis. Esa es la causa cuando no hay compatibilidad, la mamá es negativa y el papá positivo, y de repente no se puso el resumano, la inmunoglobulina anti-D, entonces la mamá que genera unos anticuerpos que afectan al siguiente feto. ¿Una excesiva cantidad de glóbulos blancos? No, ¿cierto? Sabemos que eso puede ser puede ser la respuesta a alguna infección. Y eritrocitos que toman forma de cycle, que forman una hipoxia sensitiva, es la enfermedad de la anemia de células falciformes. ¿Listo? Entonces sabemos que es la incompatibilidad entre la sangre fetal y materna. ¿Cómo vamos, chicas? Preguntas, ¿qué tal todo? ¿Cómo va el tema? Perfecto. Tomo esa manito como bien. Vamos a ver esta. La enfermera está valorando un cliente que tiene colitis ulcerativa. ¿Cuál de los siguientes es un hallazgo esperado? A, vómito en proyectil. B, frecuentes heces con sangre. C, ausencia en los sonidos intestinales. O D, un hematoma periumbilical. A, vómito proyectil. Bueno, hablemos de la colitis ulcerativa. Sabemos precisamente que esta es una inflamación de la mucosa gástrica, pero solamente de la parte del colon y del recto. Se cree principalmente que el origen de la enfermedad es una enfermedad que es desconocida, pero que puede llegar a ser por una respuesta inmune. ¿Genera qué? Pues que esté inflamado todo el tiempo ese tejido gástrico. Si está inflamado, pues cuesta muchísimo pues eliminar, ¿cierto? También cuesta muchísimo absorber, y también pues esa misma inflamación genera sangrado. ¿Qué esperamos? ¿Vómito en proyectil? No, el vómito en proyectil es característico de ¿cuál enfermedad? ¿Alguien sabe? Estenosis pilórica, ¿listo? Que se ve en el niño, que se ve ese píloro con una estenosis, genera una masita en forma de oliva y vómito en proyectil. Hematoma periumbilical, no, este es el signo de Cullen. El signo de Cullen también lo preguntan mucho y se da en pancreatitis necrotizante. Ausencia de sonidos intestinales, no, al contrario, se aumentan esos sonidos intestinales, y esa ausencia la veo después de una anestesia, por ejemplo, ¿cierto? Lo que se da son esas heces frecuentes con sangre por la misma inflamación. Bien. ¿Cuál de las siguientes es una manifestación clásica de la enfermedad celíaca en un niño? La enfermedad celíaca es una enfermedad que al final genera una mala absorción. Se da también, se cree que el origen es como una respuesta inmune,
pero se da precisamente porque no se absorbe completamente bien el gluten. ¿Qué contiene gluten? El trigo, la cebada, el centeno, pero también ustedes van a ver que hay comidas que podrían llegar a tener contaminación cruzada y a pesar de no ser trigo, cebada o centeno, pueden contener gluten y generar riesgo de riesgo, pues, que ya vamos a ver que genera la complicación o, bueno, en sí la enfermedad celíaca. Entonces, ¿qué debo hacer yo con este niño para que coma bien? Comer comida siempre libre de gluten, no consumir comida que pueda tener una contaminación cruzada, como la avena, porque en la misma avena también, en las mismas máquinas de la avena también procesan la pasta, ¿cierto? Las harinas que contienen trigo, centeno y cebada, y puede haber una contaminación cruzada, a menos de que la avena sea libre de gluten. No puede consumir comida de restaurante como papas fritas, porque en donde fritan las papas también pudieron haber fritado pollo que contiene harina. ¿Listo? Entonces, en esa parte hay que ser muy estrictos. ¿Por qué? Porque la enfermedad pues genera una mala absorción. Entonces, esa mala absorción lo que genera es que empieza a atrofiar las vellosidades gástricas y empieza a tener unas complicaciones pues gastrointestinales. Ahora, ¿cuáles son esas complicaciones gastrointestinales? Las heces con grasa, ¿listo? Y malolientes. Entonces me dice que cuál manifestación hace parte de la enfermedad celíaca. ¿Una masa en forma de salchicha abdominal? No, no hay nada, no hay alteración en la pared abdominal, ¿listo? Esta masa en forma de salchicha es característica en una patología de los niños que se llama la intususcepción. La intususcepción es cuando se telescopea el intestino en sí mismo, ¿cierto? Y genera una obstrucción. ¿Cómo se arregla la intususcepción? Con un enema de aire. El dolor articular puede ser una complicación de la enfermedad celíaca, pero mucho más cuando está muy crónica, no aguda cuando el niño consume gluten. Vómito bilioso, el vómito bilioso lo vamos a ver como resultado de una obstrucción biliar. Y la estatorrea es nuestra respuesta, que son esas heces con grasa, ¿listo? Heces grasosas. ¿Por qué? Porque hay mala absorción. Entonces, por lo mismo, pues las heces salen con grasa. Bien, una screening de salud. En un screening de salud, ¿cuál cliente es el que tiene mayor riesgo de haber desarrollado hipotiroidismo? A, un paciente bajo de peso, ansioso, con un pulso rápido y diarrea. B, un paciente con sobrepeso que suda con los deportes, pero que se siente caliente todo el tiempo. Perdónenme, un paciente obeso con presión arterial alta y con frecuente sed. O D, un paciente obeso con edema periorbital que reporta disminución en la motivación. Sabemos que en el hipotiroidismo la TSH está alta, pero la T3 está baja. Entonces, ¿cómo está todo? El metabolismo del paciente bajo. O sea que, ¿cómo estaría un paciente con hipotiroidismo? ¿En bajo peso? No, ¿cierto? Estaría en sobrepeso, no, estaría en bajo peso, no estaría en sobrepeso. Ansioso tampoco, es un paciente más bien que somnolento, ¿cierto? Con un pulso rápido, no, suele tener bradicardias el paciente con hipotiroidismo y con diarrea, no. Este es un paciente que tiene hipertiroidismo. Un paciente con hipotiroidismo normalmente tiene constipación. Ahora, un cliente con sobrepeso, quien suda con los deportes, pero se siente frío todo el tiempo. El sobrepeso sí sería un síntoma, pero los pacientes con hipotiroidismo, y suda durante los deportes, pero siente frío todo el tiempo. Este sería un paciente también que es súper potencial de tener hipotiroidismo, sobrepeso y frío.
Ellos son, todo el tiempo tienen esta sensación de frío. Un cliente obeso con presión alta y sed frecuente, me habla más de un paciente con diabetes. Un paciente obeso, sí, con edema periorbital, sí, y disminución de la motivación, también. Tiene mucho más cara de ser el de hipotiroidismo, ¿cierto? Porque este paciente B no sudaría todo el tiempo. Y vamos con la última, y es que ¿cuál hallazgo espero cuando valoro un paciente que tiene atelectasias? Entonces recordemos que las atelectasias, perdón, son esa cantidad o ese aumento de fluidos en los alvéolos, en el alvéolo respiratorio que se encarga de ese intercambio gaseoso. Entonces, cuando tengo lleno de fluidos, el alvéolo lo que genera es que no permite ese intercambio gaseoso. ¿Listo? ¿Qué tendría yo? Disminución de sonidos respiratorios en el área afectada. B, hiperresonancia o percusión. C, incrementado el frémito táctil. O D, bradipnea. La misma dificultad respiratoria no me va a generar bradipnea, sino taquipnea, ¿cierto? Tratando de respirar más rápido para tomar todo el aire posible, porque no estoy pudiendo respirar, porque no estoy haciendo el intercambio. El frémito no estaría incrementado, sino todo lo contrario, estaría disminuido. Hiperresonante la percusión, no habría hiperresonancia, sino como se escucha, un sonido de matidez. ¿Listo? Mientras que los sonidos respiratorios van a estar totalmente disminuidos en el área. ¿Por qué? Porque está colapsado el alvéolo. Y que terminamos nuestra sesión diaria. Acá le damos finalizar. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo se sintieron con la sesión de hoy? ¿Ya la habían hecho? Acá le damos ver mis resultados. Anótenme también sus duditas, preguntas y demás en el chat, por favor, porque pues es súper importante. La enfermera está reforzando la educación con el cliente que usa ese salbutamol, ¿cierto? Entonces nos decía que hay que incluir, crear ese sello en la boca, alrededor de la boca, de la pieza bucal, para asegurar que el medicamento se entregue en los pulmones y no se escape. ¿Listo? Bien. El que está sollozando, el papá, y dice que se va a morir su hijo. La comunicación terapéutica es reconocer los sentimientos del padre, darle información tranquilizante acerca del tratamiento y el pronóstico. Bien. La comida, coles de Bruselas y la comida integral. Estas comidas son altas en fibra, esencial para mejorar la constipación y también añadir como tamaño a las heces. El cordón protruido, esto es un prolapso de cordón. Se debe colocar al paciente en posición de rodillas a tórax o Trendelenburg para que la gravedad no lleve a la presentación de la parte fetal del cordón. Ibuprofeno, aspirina, perdónenme, altamente asociado con la aspirina. Se recibe mucho para infecciones virales como la influenza o la varicela. Por esta razón, la aspirina está contraindicada para fiebre o dolor en los niños y en los adolescentes porque está altamente asociada con el síndrome de Rett. Eritoblastosis fetal, esto es la enfermedad hemolítica causada por la incompatibilidad entre la madre y el tipo de sangre del feto, más que todo cuando hay una incompatibilidad en el RH. Entonces, los anticuerpos maternos cruzan la barrera placentaria y atacan y destruyen las células rojas, generando anemia severa y ictericia. Colitis ulcerativa, ese es con sangre. Ese es el marcador clínico de la colitis ulcerativa. Enfermedad celíaca, estatorrea, es caracterizada por la intolerancia al gluten, daña el intestino delgado y genera mala absorción. Esto resulta en estatorrea, heces que huelen mal y son grasosas y pueden generar desnutrición. Hipotiroidismo, el cliente tiene los síntomas clásicos del hipotiroidismo: obesidad, edema periorbital por el mixedema y abolición, disminución de la motivación y letargia. ¿Listo?
atelectasias, entonces el colapso del alvéolo, no hay movimiento de aire en una porción del pulmón, genera disminución y sonidos respiratorios ausentes en el área afectada, la percusión no, bueno, y lo otro ya lo revisamos. Entonces, esto es lo que hacemos cuando revisamos nuestra competencia diaria. Si no la han hecho, vayan y háganla, ya teniendo claro pues lo que acabamos de revisar. Mañana también nos vamos a ver. Recuerden que mañana nos vemos en nuestra sesión de taller teórico práctico. Mañana las sesiones a las 4 p.m. Vamos a revisar algo de medicamentos. Espero pues que estas sesiones estén siendo de mucha ayuda para ustedes. No sé si quieran dejarme aquí un tema que quieran revisar, preguntas. Me alegra mucho, Marcela, que esté siendo muy claro para ti. Me alegra mucho. Aunque sé que voy un poco rápido, lo trato de hacer para darles todo el tema posible. Y no es tema de anatomía y fisiología súper profundo, pero son temas que son claves para su NCLEX. Y cuando estén haciendo preguntas, estoy seguro que se van a acordar de mí. ¿Alguna pregunta, algún tema que quieran que revisemos en el viernes, que les esté costando mucho? ¿Todo clarísimo? Ok. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Espero que también puedan asistir a nuestra sesión. Que tengan un feliz resto de tarde y que estén súper bien.